huracanes, inundaciones, sequías, terremotos. En un segundo, un desastre natural puede ponernos en situación de riesgo. De ahí que sea tan importante la preparación previa. Por eso, hoy, este programa de La Voz de tus Derechos se dedicará a hablar fundamentalmente de gestión de riesgos, desastres naturales. Para tocar este tema tan amplio, pero que hoy vamos a dar una pincelada, pues tengo un invitado en el estudio, alguien que en los últimos 25 años se ha dedicado fundamentalmente al trabajo con emergencias y en los últimos 15 años a la ayuda a la humanitaria internacional. Es un español, se trata de Alejandro López Carresi y es un gustazo tenerte aquí, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, pues Alejandro, hoy compartimos el programa con un mexicano que nos acompaña, como ya es tradición, pues a través de videoconferencia y él nos va a ayudar a completar también este tema de los desastres naturales desde su perspectiva y desde su país. Se trata de Juan Manuel Espinosa Aranda, es ingeniero y el director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, conocido sobre todo por sus siglas, CIRES. Bienvenido a la conversación, Juan Manuel. Hola, gracias. Buen día, Alejandro y Joanny. Gracias. Bueno, yo creo que va a ser muy interesante estas dos ópticas. Y vuelvo contigo, Alejandro, porque cuando te presenté decía que llevas un cuarto de siglo trabajando y pues atendiendo todo esto que tiene que ver con emergencia. Entonces quisiera que me contaras un poco tu trabajo de estos años, en qué se ha enfocado, en qué te has especializado también y lo que has vivido en ese tiempo. Pues yo soy técnico de emergencias y he trabajado tanto en servicios de emergencia, podríamos decir, urbanos, en las ciudades, tanto en la atención directa de las emergencias como en la coordinación con bomberos, ambulancias, policías, hospitales y también en el ámbito internacional, humanitario, que es el que principalmente nos ocupa aquí. He trabajado con organizaciones como Cruz Roja Internacional en el desarrollo de proyectos de preparación de riesgos de desastres, de reducción de riesgos de desastres. O sea, lo mismo has trabajado en la prevención sí. que ya después del desastre. Sí, prácticamente en todos los aspectos, bien he desarrollado intervenciones directas o bien proyectos, planes, de una manera bastante amplia y en diversas zonas del mundo. Bueno, me gusta que seas una persona así que hablas tan pacientemente, porque para haber visto lo que has visto y lo que has vivido, de verdad, admiro tu temperamento tan calmado, ¿no? Y me voy a México con Juan Manuel, porque me gustaría que me contaras ¿cuál fue el origen y cómo ha funcionado durante estos años este sistema de alerta temprana para terremotos que se ha convertido casi como en un modelo, en un referente a nivel internacional, que es el de México? Sí, Joanny, nosotros en 1985 sufrimos un gran desastre y se hizo evidente que hacían falta conocimientos de los efectos que genera un terremoto en el Valle de México, que es muy complejo en cuanto al suelo, a los tipos de suelo. Entonces, la misión de nuestra institución fue poner en servicio y asegurar que hay un conjunto aproximadamente de 80 instrumentos distribuidos en zonas diferentes de la ciudad para captar los efectos del sismo. En este trabajo hemos logrado desarrollar tecnología para refaccionar principalmente esa infraestructura, pero con estos conocimientos y estas aportaciones tecnológicas hemos podido instalar más de 100 instrumentos en el territorio mexicano, donde hay actividad sísmica conocida en la historia, y esperamos que ahí surjan sismos nuevos que puedan ser medidos para que, si son de peligro por sus proporciones, puedan ser alertados con rapidez. Entonces, es un trabajo muy intenso. Iniciamos nosotros en 1986 y el sistema de alerta sísmica es un poco menos, de menor edad, tiene 26 años apenas de servicio también en una parte experimental y ahora ya un servicio público en la ciudad. Brindando servicio. Alejandro, vuelvo contigo porque con esto que cuenta Juan Manuel también de la alerta, la advertencia, en el caso de México, que son los terremotos, me da la impresión, mirándolo del lado acá de los medios, del periodismo, de la difusión de la información,
que muchas veces todos estos temas tan importantes de los desastres naturales, cuando se hablan en los medios, pues están rodeados de todo un lenguaje científico, con muchos detalles quizás técnicos. ¿No crees que eso puede confundir un poco, alejar el tema de la gente? ¿Cómo tú recomendarías hablar públicamente de los peligros? No, yo no creo que los medios de comunicación lo hayan tecnificado en exceso. Al fin y al cabo, los medios de comunicación toman sus fuentes y trasladan un poco el discurso de los académicos y de los científicos. Lo que creo que es un problema muchas veces también a la hora de abordar políticas y acciones de reducción de riesgos es que la comunidad científica y los profesionales, los que desarrollan los proyectos de reducción de riesgos, quizás se han centrado demasiado solamente en los riesgos, pero no en las soluciones. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En 1993 hubo un terremoto en la India que se vio acrecentado sus efectos porque la gente colocaba grandes rocas en el tejado de sus casas. ¿Por qué colocaban esas grandes rocas? Para sujetar los tejados. Eran tejados baratos, de mala calidad, láminas de plástico o de metal. Y para evitar que salieran volando con el viento. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué terremotos hay cada 20, 30, 40, 50 años? ¿Quién sabe? Tal vez más, tal vez menos. Pero vientos frecuentes y huracanes hay con mucha frecuencia. Entonces, el mensaje que se lanzaron por parte de los técnicos, de los científicos, es el colocar rocas en el tejado aumenta el riesgo en el caso de terremoto. Pero no se daba una solución. ¿Y cómo hago yo para que mi tejado pues no salga volando? Otro ejemplo, después de los tsunamis, en muchos países se lanzaron legislaciones para prohibir construir en una determinada franja, 100 metros, 500, 800, depende del país, donde no se construyese y no se permitiese la ocupación humana para evitar que cuando llegase el tsunami. Por temor a las inundaciones. Sin embargo, ¿qué solución se da a los pescadores que viven en la costa? Son medidas que solamente han analizado el riesgo, pero no la solución. Entonces, muchas veces la gente comprende los riesgos y se han comunicado adecuadamente, pero no se les aportan soluciones para poder actuar adecuadamente. Exacto. Muchas veces este reordenamiento urbano, trasladar las viviendas hacia la costa más adentro, o sea, más adentro de la costa, sí, pues muchas veces pues tienen una respuesta habitacional a gusto para la persona, claro, que se siente desarraigada, claro, que siente que ha perdido. Sí. Sí, eso también ocurre, sí, muchas veces en los proyectos de reconstrucción después de diversas catástrofes, donde pues, no se consulta con la comunidad, se les separa de sus fuentes cercanas, bien de vida, porque son agricultores o bien son pequeños comerciantes, se les construyen casas sin haberles consultado tampoco qué necesidades tienen, si necesitan un patio para los animales o si necesitan un tamaño determinado, y el hecho de no consultar y sacarles fuera de su entorno, pues hace que esos proyectos no tengan éxito. Claro, y sea muy traumático también. Juan Manuel, voy contigo, pero antes de decirte la próxima pregunta, continuar en esta conversación, me gustaría compartir con los espectadores unos segundos breves, muy breves, de cómo funciona este sistema de detección temprana de un desastre natural y sobre todo de advertencia de un terremoto en México. Vamos a verlo. Juan Manuel, mirando esto y por lo que has contado también de los orígenes de todo este sistema, ¿se podría decir que el mexicano de hoy, estoy pensando sobre todo entre la gente más joven que nació después del año 1985, de ese traumático terremoto del que todavía guardamos en la retina tantas dramáticas imágenes, están acostumbrados, sienten este sistema como algo familiar, lo viven como algo que ya forma parte de sus vidas? Sí, el sistema inició desde 1993 y poco a poco hemos generado bandos de interés. Han habido gente que no es muy convencida de que esto sea de utilidad, pero conforme se van dando alertamientos, la gente va cobrando interés y busca la manera de aprovechar esta herramienta. Es un
trabajo complejo porque no tenemos temporadas anuales de temblores, son muy raros, no son con esa frecuencia de otros fenómenos, y esto desmotiva mucho, pero bueno, acabamos de padecer sismos fuertes este septiembre reciente, el más importante de la historia de nuestra organización, y tenemos conocimiento de esta alerta. Recién hubieron dos temblores, uno de grado 8.2 en el Golfo de Tehuantepec, otro muy fuerte en Puebla, también intenso porque es muy cercano a la Ciudad de México. Y después de estos dos temblores hubo otro temblor alertado en el estado de Oaxaca, de un nivel bastante menor, Sí. pero la gente escuchó el alertamiento y se actuó de la manera adecuada para protegerse. Entonces, el interés de la gente y la experiencia que se sufre, que se vive ante estos fenómenos tan sorpresivos, pues se mejora. Estamos lamentablemente programados para actuar después de que sufrimos los desastres. Tratamos de ser más respetuosos de los efectos de la naturaleza. Claro. Alejandro, vuelvo contigo porque ahora con todo esto que respondía Juan Manuel, pues era difícil no evocar estas imágenes tan impactantes después del el terremoto que afectó Ciudad de México en septiembre. Y sobre todo cómo se desbordaba la solidaridad, cómo la gente se organizó, ya fuera para ayudar, llevar comida, pues ayudar a evacuar a otros. Pero tú que has trabajado tanto en emergencias, me gustaría que me ayudaras a definir un poco cuándo la ayuda realmente colabora y cuándo empieza a entorpecer. Pues es un problema interesante porque hay que tener en cuenta que toda la respuesta lleva acompañada una necesidad. Esos respondientes que acuden allí necesitan agua, necesitan comida, necesitan alojamiento, y es muy delicado ese equilibrio porque se trata de no detraer recursos precisamente de donde más necesitan. Así que el hecho de acudir a las zonas de desastre debe ser siempre a petición de las organizaciones y de las autoridades locales, cuando ellos lo soliciten y de una manera muy técnica y muy precisa, y cuando solicitan determinadas perfiles o bien herramientas que no existen o que no es fácil de conseguir en el lugar, entonces es adecuado acudir. Pero cuando se acude, por ejemplo, como yo viví personalmente en el tsunami en Indonesia, donde acudieron centenares y centenares de organizaciones, muchas de ellas no estaban preparadas ni actuaban de una manera pues muy profesional, actuaban con mucha buena voluntad y con mucha buena intención, pero generaban pues a su vez necesidades de agua, de comida, y esto pues no es lo más adecuado. Y muchas veces también el envío de materiales que ya existen en la zona, que esto incluso, vamos, se dio la paradoja de que en el avión en el que yo acudía a Indonesia, en la bodega de carga, había arroz. Se estaba enviando arroz desde España por un deseo de ayudar, y a pesar de que se había dicho que es Indonesia uno de los principales productores de arroz en el mundo y había millones de hectáreas no afectadas. Interesante, ¿no? Porque por eso que dices es, uno, esperar la convocatoria, sí, para estar claro de cuál es el mejor momento, sí, y también cuál es el mejor tipo de ayuda. Sí. Para no colapsar las zonas, para no provocar un problema de caos en la transportación y sobre todo para no redundar en productos que ya hay en el lugar. Claro, eso puede afectar negativamente a la economía, y hay que tener en cuenta que en la mayoría, prácticamente todos, existen, no en la zona afectada, pero en zonas limítrofes, existen mantas, existen medicinas, está muy limitado los equipos que hay que, digamos, enviar. Pueden ser equipos de potabilización de agua, por ejemplo, esto sí puede ser un poco más limitado, pero lo que son bienes básicos, lo habitual es que no falten, sino que como mucho hay que reconstruir vías de comunicación para que puedan llegar allí. Pero el envío físico de materiales debe ser algo muy limitado y muy concreto. Asimismo, el envío de personal también. Y esperar las recomendaciones. Me gusta eso, y te voy a compartir una encuesta que hicimos antes de
grabar este programa, lanzamos una pregunta en las redes sociales. Aprovecho para recordarles que en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, de este programa de La Voz de Tus Derechos y de la sección de Latinoamérica de la Deutsche Welle, pueden enviarnos temas, recomendaciones, preguntas y sugerencias. Y justamente ahí pues hicimos este sondeo para preguntarle a nuestros espectadores y a los internautas si consideraba que sabía comportarse ante una catástrofe natural. Muy interesante, Alejandro, y muy interesante al otro lado también de México, que me escuchan, que el 35% de los encuestados dijo sí y el 65% dijo no. O sea, también percibo que muchas personas se sienten desorientadas, que no saben qué hacer, cómo comportarse ante un desastre. Y allí voy con la próxima pregunta, Juan Manuel, porque no solamente es la prevención de la alerta, de hacer llegar la advertencia de que va a ocurrir un terremoto. En el terremoto en México, lamentablemente, vimos también cómo quedó en evidencia que se habían violado muchas veces normas arquitectónicas. ¿Qué se estipula en torno a eso, Juan Manuel? ¿Y qué enseñó el último terremoto al respecto? Bueno, la vulnerabilidad es algo que se construye y si no tenemos cuidado de los conocimientos y si no los aprovechamos para hacer una construcción segura, el terremoto llega y nos exhibe. O sea, puede haber ignorancia, puede haber aspectos de pocos valores en cuanto a la ética, la corrupción a la hora de construir, de no poner los materiales que se deben de poner en las obras que se edifican. Entonces el sismo llega y descubre dónde hay elementos débiles. Entonces es todo un proceso muy complejo de cultura, de evolución, de poder divulgar adecuadamente el conocimiento para que la gente lo apropie, lo use. Un alertamiento pues también requiere de un trabajo de saber qué hacer en caso. Son pocos segundos los que hay cuando suena la alerta para podernos proteger. Entonces hay que hacer todo un plan de que la gente se involucre en hacer su propio programa de prevención. Entonces son retos grandes para las administraciones, que por otro lado, por razones obvias, pues cambian con frecuencia y cada vez tenemos nosotros que nos dedicamos ya muchos años, casi 40 años en estas actividades, estamos trabajando con diferentes administraciones a las que les tenemos que revender la necesidad de preparar, de interesarse, que no menguen los recursos para seguir avanzando en la investigación, en el desarrollo de tecnología. Es un reto fascinante, pero siento que se va avanzando, aunque siempre queda uno corto. Cuando hay desastres y ve unos resultados no deseados, pues sí, piensa uno que debimos haber hecho un poco más siempre. Claro, sí, siempre te queda la duda de si se pudo haber preparado mejor la situación. Pero Juan Manuel, quería aprovechar que tocaste ese tema de la coordinación del trabajo, las ayudas y también, pues, claro está, pues, el financiamiento, el apoyo económico que se da desde los estados y desde los gobiernos para este tipo de proyectos en el que tú trabajas. Pero me gustaría que me hablaras de la región. ¿Ha ayudado lo desarrollado por México a otros países de la región y viceversa? ¿Crees que hay un buen intercambio? Sí, tenemos desde hace muchos años posibilidad de interactuar con desarrolladores de estos sistemas en el mundo. O sea, en Japón hay gente pues, con muchos avances, en algunos lugares de Asia también, en China, en otros lugares en América hay interés, pero bueno, México tiene una condición muy privilegiada, si es correcto verlo de esa manera, porque la ciudad está alejada de los focos sísmicos principales, salvo este último sismo del día 19 de septiembre, que tiene un epicentro muy cercano, a menos de 130 kilómetros de distancia más o menos de la ciudad. La mayoría de los sismos están alejados. El sistema en 25 años ha logrado alertar aproximadamente 160 sismos de manera abierta en varias ciudades del país y la rareza del último sismo del 19 de septiembre por su cercanía pues es no más del 2%, 2-3% histórico. No tenemos más sismos de ese tipo, entonces nuestra experiencia es muy favorable y muchos
colegas a nivel internacional pues subrayan mucho el hecho de que tenemos las condiciones geográficas por azares del destino, pues las más favorables para poder alertar, porque los sismos llegan de muy lejos. Sí, fue una prueba de fuego también ese terremoto de septiembre. Y vuelvo contigo, Alejandro, porque estábamos hablando hace un rato en la situación de México, de las medidas, las normas y la legislación en torno a la construcción de casas para que sean pues lo más resistentes posibles a los terremotos. En ese punto de la legislación, me gustaría que me hablaras un poco de normas ya establecidas, lugares donde has visto que se está implementando una legislación que realmente funciona en este sentido. Pues muy interesante lo que comentaba el compañero Juan Manuel, porque, por ejemplo, en el caso de España, es obligatorio que todos los edificios que se construyan sigan una norma sismo resistente, y yo creo que no lo cumple ninguno. ¿De verdad? Ninguno. Entonces, el lanzar, implementar legislaciones es importante, pero es solo una parte de las soluciones del problema. Lanzar legislaciones que no son de algún modo comprendidas o aceptadas por toda la comunidad suele llevar al fracaso. Se alcanza esa reducción de los riesgos adecuada cuando toda la comunidad está implicada en ello, cuando no solamente se trata de una ley, sino que una ley es aceptada y comprendida y forma parte de lo que llamamos una cultura de seguridad. Y cuando incluso muchas veces las comunidades van más allá de eso. Un pequeño ejemplo de algo que no está directamente relacionado con esto, pero es, por ejemplo, la seguridad en la carretera. En algunos países empieza a notarse que los coches en las autopistas, en las autovías, durante el día circulan con las luces encendidas. Esto todavía, por ejemplo, en España no hay ninguna legislación que obligue a hacerlo. Sin embargo, a lo largo de muchos años, de décadas, se ha ido concienciando a la gente sobre el problema de los accidentes de tráfico. Se ha conseguido, en parte, esa cultura de la seguridad. Eso mismo, que la gente vaya más allá de lo que es la ley y se anime a tomar medidas. A protegerse más. Ahora, Alejandro, claro, ¿no crees que a veces lo que ocurre es que tiene que pasar el desastre para que entonces las personas ganen conciencia y esos días posteriores, esos meses posteriores a la catástrofe, es el momento también que más atención se le presta al tema? Sí. De hecho, eso se le llama ventana de oportunidad. Es algo muy una estudiado. Lamentable ventana de oportunidad, pero claro, así es, ¿no? Pero todos los desastres siempre pueden llevar a también, además de las consecuencias negativas, que también tengan una parte positiva, y puede aprovecharse esa ventana de oportunidad para que, más allá de las declaraciones públicas, muchas veces de responsables de esto no puede volver a suceder y hay que legislar y hay que cambiar cosas, a veces se consigue continuar en ese camino y, bueno, pues muchas veces no. Muchas veces eso, pues los problemas diarios vuelven a ocupar toda nuestra atención, efectivamente. Se pierde ese momento, esa ventana de oportunidad y muchas veces no acaba realmente en algo sólido. En resultados. Me voy con Juan Manuel porque ya casi se nos está terminando el programa. Todo ha sido muy rápido, pero Juan Manuel, en el tema de las redes sociales, ¿cómo la utilizan? ¿Cuál importancia tiene? Muy brevemente. Sí, bueno, hay ahora una gran ventana de oportunidad para difundir este tipo de conocimientos. Las redes sociales tienen una gran penetración, sobre todo con la gente joven, y esto ayuda considerablemente. Sin embargo, son fenómenos básicamente que no sabemos cuándo ocurren y esta anomalía física pues nos genera espacios donde no se habla de los temblores. Nuestra misión es mantener blogs, mantener twitters, mantener todos los recursos que conocemos. Muy bien, mantener la sensación de riesgo como un hashtag, como una etiqueta. Y ahora te dejo a ti, Alejandro, 140 caracteres, estilo Twitter. ¿Están ayudando las tecnologías a prevenir? Las tecnologías son una herramienta útil
pero son una herramienta más. Tenemos que usar esas herramientas para construir algo y no debemos centrarnos excesivamente en ellas. ¿Tenemos que utilizarlas? Sí, pero veamos, por ejemplo, los satélites meteorológicos. Llevan muchos años diciéndonos por dónde van a llegar los huracanes y seguimos teniendo muchísimos muertos en los huracanes. Eso es verdad, eso es verdad. Me gusta este final porque yo creo que deja la nota de alerta en máximo. Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Alejandro. Y sobre todo reflexionar sobre el hecho de que nadie está a salvo de un desastre natural. Cualquier persona que viva en este planeta está a riesgo de sufrir uno. Pero la prevención, la información, la alerta, el conocimiento, el debatir estos temas como hemos hecho hoy en este programa de La Voz de tus Derechos es un paso que nos acerca precisamente a protegernos, a sobrevivir, a alertar a otros y a aprender. Vamos a aprender de los desastres naturales. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Dejamos la ventana abierta, como siempre lo hacemos en este programa. Y ya saben, véannos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.